Aquí inicia Frente al Personaje, un programa de Global Opinion, con la conducción de Osvaldo Morocho Ampudia. Bienvenidos. El próximo día domingo, 21 de abril, los ecuatorianos nos veremos abocados a acudir a las urnas para pronunciarnos sobre el tema de una consulta popular en la que se han planteado varias inquietudes planteadas por el gobierno, en las que se tendrán que definir especialmente temas con relación a la seguridad y también temas que versan sobre el trabajo por horas y también pues el buscar la solución de controversias a través pues de tribunales internacionales. Para hablar de este tema hemos invitado al expresidente de la República, el coronel Lucio Gutiérrez, actualmente asambleísta por Sociedad Patriótica, para conversar sobre el contenido mismo de estas preguntas y, lógicamente, el por qué Sociedad Patriótica manifiesta y convoca a los ecuatorianos a votar por el sí. No se olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion. Ahí puede seguirnos en el programa de Frente al Personaje. Nos encuentra también en YouTube, en TikTok o en Instagram. Nos encuentra en la red de X. Así que dennos sus likes y también pues aporten con sus comentarios. Gracias por asistir a esta entrevista, señor asambleísta. ¿Por qué Sociedad Patriótica en el concepto mismo le dice voten sí en esta consulta popular a los ecuatorianos? Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los ecuatorianos que están preocupados, interesados en esta consulta popular. Primero, porque para inscribirse en el Consejo Nacional Electoral teníamos que decidir si vamos por el sí o vamos por el no. Y luego de un análisis tomamos la decisión Sociedad Patriótica, la lista número 3, de ir por el sí, especialmente en aquellas preguntas que tienen que ver con la seguridad, que es la principal preocupación ahora mismo de todos los ecuatorianos. Si cabe el término en las otras preguntas, pues que los ecuatorianos analicen con mucha mayor reflexión y que tomen la mejor decisión. En todo caso, insisto, pues en forma general, nosotros estamos recomendando que se vote sí. En especial... 11 veces sí, dice usted. No 11 veces sí, no. En especial en las preguntas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Las otras preguntas analicen y tomen pues la mejor decisión. En todo caso, yo tengo argumentos en algunas de esas preguntas para que si están en la duda, pues voten sí en lugar de votar no. Ya, estos argumentos se dan fundamentalmente por temas de seguridad, cuando se habla de Fuerzas Armadas, se habla de temas de la Policía Nacional. En eso, de manera categórica, les pedimos a los ecuatorianos que votemos sí. Fuerzas Armadas necesitan la base legal para poder actuar con contundencia y neutralizar o eliminar a estos narcodelincuentes que están llenando de terror en nuestro país. Para eso sí les pedimos que voten todo sí. En las otras preguntas, bueno, pues analicen, reflexionen y tomen la mejor decisión. Si me preguntan, en varias de ellas, personalmente, me inclino por el sí. Ya, ¿cuántas de ellas serían la votación por el sí entonces? A ver, de pronto pues porque hay otras que tienen que ver con incremento de penas, sí, hay incremento, en esa sí, en el incremento de penas temas de la sí, extradición, en la extradición sí, de los bienes mal habidos también, en los ¿no? bienes mal habidos sí, porque igualmente pues estoy presentando o ya presenté un proyecto de ley que lo llamamos de investigación, de justificación y de recuperación o incautación de bienes robados por los politiqueros ladrones. En todo eso también pues vamos a votar sí y les recomendaríamos que ustedes analicen y que voten sí. De pronto las dos preguntas complicadas, conflictivas, son la del trabajo por horas y la del arbitraje internacional. Igualmente dentro de un análisis, al menos personalmente, si ustedes desean pues voten sí, pero personalmente yo voy a votar sí. ¿Por qué? Primero porque en mi gobierno ya tuvimos el trabajo por horas y según el doctor en economía, Alfredo Vergara, que fue superintendente de bancos de Rafael Correa, él menciona que en el gobierno de Lucio Gutiérrez es cuando más empleo se generó en toda la historia del Ecuador, más de 250,000 empleos por año. No solamente porque el Ecuador llegó a ser el tercer país que más inversión extranjera recibía. En el Ecuador se invertía más que en Colombia, más que en Perú, más que en Chile, más que en Argentina, y eso permitió que la economía crezca cerca del 9%, el crecimiento más alto de América, y uno de los crecimientos más altos del Ecuador. Eso ayudó a generar el trabajo por horas va a ayudar mucho
en este Sí, caso, porque, para generar el empleo que tanto se necesita, las sí, oportunidades que no existen en este momento. sí, porque es una alternativa, al menos en el caso de mi gobierno. Los que tenían trabajo fijo no recibían ninguna alteración, continuaban con todos los beneficios de ley. Y en el trabajo por horas, igualmente se les daba los beneficios de ley, entre ellos el 13º, el 14º sueldo, los fondos de reserva, las vacaciones, las utilidades, todo va sumado en el trabajo por horas. Y repito, es una alternativa. Los jóvenes, en el espacio que tengan entre sus estudios universitarios, pueden trabajar 2, 3 horas al día o pasando un día. Las amas de casa, una vez que terminen sus quehaceres domésticos de atender a su familia, igualmente pueden trabajar pasando un día, pasando 2 días, 2 horas, 3 horas, y todo eso ayuda a mejorar la economía familiar y, en el caso del estudiante, a financiar sus estudios. Y es una alternativa. Si usted cree que le van a perjudicar, bueno, pues simplemente no trabaje por horas y espere hasta que pueda tener un trabajo fijo. Ahora, en este aspecto hay muchos reparos, digamos, con relación a este trabajo por horas. Se habla de que se puede pauperizar, el tema de los derechos de los trabajadores se van a vulnerar en este caso, no tendrían el derecho a la afiliación, a la seguridad social, no tendrían derecho a horas extras, ese tipo de circunstancias que se están planteando en este momento. Bueno, es con todos los... ¿Ameritan o no ameritan un análisis? A ver, es con más todos detenido? los beneficios de ley. Ellos sí tienen que afiliarse al IES, reciben todos los beneficios de ley. Esa justamente es la alternativa del trabajo por horas. Y también pensemos en algo. Cuando los ecuatorianos van a Estados Unidos o van a España, ¿trabajan o no trabajan por horas? Por supuesto que sí. Trabajan en 2, si pueden en 3 trabajos, 4 horas en el uno, 5 en el otro, 3 en el otro, porque justamente van a trabajar, y por eso es que esos países que permiten el trabajo por horas es que se han desarrollado. Aquí en el Ecuador estamos solamente pensando en el trabajo fijo. Les pongo un ejemplo. Yo tengo un emprendimiento pequeño que no alcanza para pagar a toda la gente una afiliación completa. En algunos casos, unos están con afiliación completa, otros están trabajando a medio tiempo. Y de pronto se podría, para cuando, por ejemplo, hacemos producción, yo tengo el emprendimiento de bebida de guayusa, a veces se requiere más mano de obra y se podría contratar, por ejemplo, a personas 1 o 2 veces a la semana para que trabajen por horas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en las florícolas, ¿no? Exactamente. Que son por temporada, digamos, en este caso. Sí, y lo propio sucede en requiere. Estados Unidos, sucede en España, que por temporadas contratan a la gente por horas y es un ingreso adicional. Porque la gente que tiene trabajo fijo también podría trabajar 2 horas, 3 horas adicionales, y entonces tendría un ingreso adicional para financiar los gastos de la familia. Usted asambleísta manifiesta que es con todos los derechos, digamos, Sí, el pago de estas tiene horas, que ser con todos los derechos. ¿Qué es lo que se puede garantizar? La ley está escrita de pronto, pero ¿hay controles o qué es lo que le va a garantizar al joven que va a tener todos estos derechos? Bueno, para eso estamos los asambleístas, por ejemplo, que tenemos que fiscalizar que no se explote, especialmente a los jóvenes cuando son contratados por horas. Está la Defensoría del Pueblo, están las diferentes autoridades del mismo gobierno que tiene que comprometerse, y al menos eso es lo que ha mencionado el Ministerio del Trabajo, para que cumplan con lo que se está mencionando, para que no sea una mentira, un engaño. Algunos dicen, no, el actual presidente dijo que no iba a subir los impuestos y nos clavó 3 puntos más al IVA. El presidente dijo que no iba a haber apagones y hay apagones. Sí, a lo mejor podría haber algún incumplimiento, pero en todo caso, pues, ahí estamos los asambleístas, al menos yo me comprometo a fiscalizar y a denunciar si es que no se está cumpliendo. Por lo que se evidencia, ¿no? En este momento, por ejemplo, hay, digamos, abuso quizás para con los propios trabajadores acá en el país. No hay afiliación, no les pagan el sueldo básico, ganan mucho menos de eso y son exigidos a trabajar inclusive más de 8 horas diarias, asambleísta. Sí, puede darse, ¿no? Y parece que lamentablemente eso sí ocurre en nuestro país, pero para ello están las autoridades, para ello están las denuncias. Mire, yo aprovecho para mencionarles a ustedes, yo he puesto a disposición de los ecuatorianos para que denuncien casos de corrupción, abusos laborales también, porque podemos fiscalizar de todo. Tengo un correo electrónico que se llama lucio3denuncia@gmail.com, lucio3denuncia@gmail.com, y pueden denunciarnos, sobre todo si es que hay también estos abusos
laborales. Ahora, ecuatorianos, la gente que tiene trabajo pleno, yo pienso que bordean el 38%. Es decir, hay un poco más, y esto es terrible, un poco más del 60% que no tiene un trabajo permanente, un trabajo fijo, porque justamente nadie quiere invertir en el Ecuador por la delincuencia, por la corrupción, y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en este tema? Justamente hemos presentado en la Asamblea Nacional proyectos para reformar el Código Penal y sancionar con cadena perpetua a los políticos ladrones, a los jueces y fiscales corruptos y también a estos delincuentes. Pero esto es posible, digamos, esta reforma que inclusive fue propuesta de su campaña, ¿no? En este caso, sí. La cadena perpetua. ¿Es factible o no factible? La Constitución lo prohíbe, pues, coronel Gutiérrez. A ver, la Constitución prohíbe la pena de muerte. La Constitución no prohíbe la cadena perpetua y es por eso que este proyecto de ley ya pasó 2 obstáculos, si es que se los puede llamar obstáculos, en la Asamblea Nacional. Uno que es la Comisión Técnico-Jurídica, que justamente analizan eso, que los proyectos de reforma a la ley no se vayan en contra de la Constitución. Y luego pasó el segundo escollo, que es el Consejo Legislativo de Administración, el CAL. Y este rato está en la Comisión de Justicia. Ayer nuevamente volví a hablar con el presidente de la Comisión de Justicia y yo pienso que ya hay un poco más de flexibilidad. Antes se hablaba que no, que es regresión de derechos. Yo decía, bueno, pero sí, ¿defendemos los derechos de la gente buena, que somos la inmensa mayoría, o queremos defender los derechos de los delincuentes, de los ladrones, de los políticos corruptos? Entonces veo que ya hay un poco más de flexibilidad. Me decía que hay otras leyes que están antes que esta propuesta mía de la cadena perpetua. Entonces ya tengo un poquito más de optimismo, claro, de que puede lo llegar, más pronto puede tramitarse, digamos. Pueda tramitarse al Pleno. Y también presenté otro proyecto de ley que va en la dirección de recuperar la plata robada por los políticos ladrones, porque si no combatimos la impunidad, sigue la corrupción, se siguen robando la plata y lo más grave, a más de robarse la plata, es que ni siquiera invierten aquí para generar empleo. Están invirtiendo en México porque allá están los prófugos de la justicia. Invierten en Bélgica, allá está el expresidente Correa. Invierten en Venezuela porque están allá los prófugos, pues, de la justicia. Se llevaron el dinero de los ecuatorianos y ni siquiera generan empleo aquí. Debemos combatir la impunidad. Yo vengo a este momento de la Comisión de la Niñez. Ahí está la representante de la Defensoría del Pueblo. Y yo hablaba de que debemos repensar lo que estamos haciendo en el Ecuador. El Ecuador está patas arriba. Hay demasiada tendencia a proteger a los niños, a los adolescentes. Y yo justamente ponía el ejemplo de este niño. Con todo derecho, pues, ¿no? El asunto de los niños y adolescentes. Está bien así, pero con algunas excepciones de pronto pueden ser, ¿no? Exacto. Porque las bandas criminales están utilizando a los niños, a ese niño de 14 años que le mata a mansalva, ya le robaron, ya váyanse, ya bájense del bus. Y delante de la hijita le mata al chofer. ¿Quién se preocupa por los derechos humanos de esos niños que quedan huérfanos, de ese pobre chofer que estaba trabajando para mantener a su familia? Entonces tenemos que repensar algunos temas. El país no puede continuar como está. Los niños no trabajan, menores de 18 años no les permiten trabajar. Para los mayores de 18 años no hay trabajo, no pueden ingresar a la universidad, hay muchas trabas. Y entonces los carteles de la droga, las bandas criminales están haciendo su agosto, ¿no? porque le están reclutando a esos niños. Ese es el producto de la inequidad, pues en este caso, también, Gutiérrez. También, la falta de presencia del Estado, la educación, la salud, que son fundamentales, y las fuentes de empleo. Lamentablemente hacen propicio esta situación que usted acaba de señalar. Proponíamos que debemos construir escuelas, colegios, universidades, fábricas en los lugares periféricos, en los lugares marginales, porque esos niños justamente son reclutados en esos lugares marginales. Ahí es donde debe entrar el gobierno nacional y también el gobierno seccional para, de alguna manera, proteger a esos niños, porque cuando el padre sale de alguna manera a ver cómo consigue el pan para sus hijos, la mamá también sale a trabajar, estos niños se quedan solos en la casa, abandonados. ¿Quién les cuida? Y ahí aprovechan estos delincuentes de estas bandas criminales para reclutar a esos jóvenes. Ahora, hablando de productividad, lógicamente lo que se necesita son inversiones, se necesita que en el país exista esta reactivación económica, las fuentes de empleo.
La pregunta que tiene que ver con estos arbitrajes internacionales, ¿van a propiciar que vengan esos capitales que se necesitan, que vengan otras empresas, que vengan a invertir acá en el país, coronel? A ver, esa es otra pregunta Es polémica, complicada, ¿no? polémica, Desde esa luego. y el trabajo por horas. Por eso es que les dejamos a que ustedes reflexionen profundamente. Insisto, nosotros les pedimos que voten sí en todas aquellas preguntas que tienen que ver con la seguridad ciudadana, con el incremento de penas, con la extradición de los delincuentes y también con la recuperación de los bienes robados. En estas preguntas polémicas les dejamos a que ustedes decidan, pero pienso que la balanza se inclina de manera favorable. Obviamente hay cosas, hay preocupaciones, como por ejemplo que en el arbitraje internacional las empresas, las transnacionales, pueden incidir en estos árbitros internacionales para que fallen a favor de ellos. Podría ser, pero el tema es que en este momento no hay nadie que quiera invertir en el Ecuador. Yo les decía hace un momento, cuando yo era presidente, el Ecuador llegó a ser el tercer país de América Latina, por detrás o por debajo de México y de Brasil. Venía el Ecuador. Éramos el tercero que más inversión en materia de inversión. En materia de inversión. Hoy somos el último país de América Latina. La gente no quiere invertir. Entonces, ¿en monto se acuerda cuánto se dio en su gobierno en este caso? Sí, alrededor de 1.700 millones de dólares. En Chile se invertía un poco más de 1.200 millones de dólares. En Colombia alrededor de 1.000 millones de dólares. En el Perú como 900 millones de dólares. Firmaron los acuerdos comerciales con los Estados Unidos, con la Unión Europea, y las inversiones se dispararon. Ahora acá en el país en esos países. La inversión y aquí en el extranjera. Ecuador bajó pues 300, 400 millones. Lo mismo que también discutíamos ayer en la producción diaria de petróleo. Yo subí de 370,000 barriles a 550,000 barriles. Y actualmente por dentro 400,000, al rato sube 450,000, baja 430,000, y ni siquiera han mantenido la producción que yo dejé. Y el tema se va a complicar, ¿no? Porque, el tema se va a complicar. Por el tema de la salida del ITT. Acordémonos que ya en agosto el tema ya se cumple, y ahí vamos a tener más complicaciones con la producción petrolera en este sentido. El problema también, como hoy tratábamos en la comisión, es que los gobiernos no se dedican a trabajar. Los gobiernos entran solamente a ser negociados. Y es por eso que en lugar de continuar la producción petrolera, que debía llegar a 1 millón de barriles diarios de petróleo, se dedicaron a robarnos la plata del petróleo, y por eso están varios sindicatos en los Estados Unidos, y la plata la están reteniendo en los Estados Unidos. Nuevamente se roban del Ecuador y se quedan en otros países. Entonces sí tenemos que repensar para corregir todos estos temas. Volviendo al asunto del arbitraje internacional. En este momento nadie quiere invertir en el Ecuador porque saben que la justicia es corrupta, que los jueces se dejan comprar, que los fiscales igualmente se dejan comprar por los delincuentes. Entonces hay empresas serias que no quieren invertir en un país corrupto. Por eso es este tema del arbitraje internacional, que es una alternativa a sí mismo, para que una empresa seria, ante la posibilidad de que si tiene una controversia con el Estado ecuatoriano, pueden nombrar un árbitro internacional. También igualmente pues hay árbitros serios. Claro, pero las experiencias no han sido las mejores, ¿no? Acá con el país. Por lo general estos arbitrajes del CIADI, por ejemplo, siempre han sido adversos, contrarios a las pretensiones del país. Pues. Sí, eso es lo que... Ese es el tema, sí, digamos que... Pero miren, sí, correcto, pero cuando yo era presidente ganamos controversias internacionales y también ganamos juicios aquí en el país. En el gobierno, usted tenía un buen procurador, entonces, pues, sí, un buen abogado del Estado. Exacto, así es, porque lamentablemente después, sobre todo en la época de Rafael Correa, se ganaban los juicios especialmente contra políticos, contra medios de comunicación, se ganaban los juicios de aquí en el país, pero se perdían todos los juicios en el exterior. Pero con Correa eso también es sospechoso. Se los trajo acá, pues hay que acordarse, él no quería saber nada de arbitrajes internacionales. Así es, pero hoy estamos perdiendo varios miles de millones de dólares. Solamente con lo occidental, por culpa de Rafael Correa, el Ecuador ha tenido que pagar más de 1.000 millones de dólares. Se perdió el juicio con la Chevron y hoy estamos enjuiciados internacionalmente. Queramos o no los ecuatorianos reconocer, estamos siendo enjuiciados. Ahora, entonces, para que nos obliguen a enjuiciarnos con jueces o con tribunales que no queremos, mejor nosotros mismos como ecuatorianos analicemos, discutamos. No es que le estoy diciendo voten sí, pero es una alternativa de aprobar esto del arbitraje internacional para saber. Para propiciar de pronto, ¿no?, que haya interés que vengan con los capitales. Para que vengan a invertir y para que el país respete las leyes internacionales, respete los acuerdos que firma, respete los contratos y firme contratos en donde se defienda el interés nacional, para luego no estar en estos problemas de rescindir contratos y luego nos enjuician
y perdemos los juicios como hoy está pasando. Reitero, la preocupación es esta, que el Ecuador casi nunca ha ganado y ahora hay provisiones también que se están haciendo de miles de dólares porque habrá una pila de juicios que el Ecuador tiene que afrontar, pues, y de pronto nos dicen afuera y vamos a perder. Bueno, este rato, se apruebe o no se apruebe esta pregunta del arbitraje internacional, estamos perdiendo todos los juicios. Este rato prácticamente no hay ese arbitraje internacional porque con Correa se suspendió. Así es. Pero estamos siendo enjuiciados, pues, y estamos perdiendo, quiera o no quiera Correa, por culpa de Correa. Hemos pagado a la Occidental, una empresa petrolera norteamericana, más de $1.000 millones. Y están pues ahí encolumnados. Hemos perdido varios juicios internacionales por negligencia, por irregularidades en el gobierno de Rafael Correa. Y porque los procuradores, el señor García y otros que estuvieron en el gobierno de Rafael Correa, no actuaron en defensa del interés nacional. Y ahí también en algún momento ojalá nos alcance el tiempo para investigar, para fiscalizar. ¿Por qué se perdieron los juicios? Hay muchas cosas sospechosas también. Porque como no le cuesta a la persona, le cuesta al Estado, la plata es de todos y al mismo tiempo la plata es de nadie. Hay gente muy suspicaz que dice, no, es que lo que pasa es que ahí es el toma y el dame, ahí tomo este porcentaje para ti, esto para mí, y entonces pierden los juicios en el exterior. No sé si esto ocurra, por eso habría que fiscalizar. Ahora, en esta consulta popular hay temas que seguramente en materia de seguridad va a ganar el sí, sin lugar a dudas. La gente va a votar por eso, porque quiere seguridad, porque quiere tranquilidad. Pero en este aspecto se tiene que enviar también la propuesta del presidente, pues aprobado en esta consulta, se enviará la propuesta del proyecto a la Asamblea Nacional. Sí, así es. Eso es algo no es un tema paradójico, sí, que pudo haberse hecho directamente con la Asamblea Nacional. Y es un tema que a nosotros sí nos hizo dudar en un momento, reflexionar, decir, bueno, ¿para qué una consulta si después va a tener que preguntarle o enviar el proyecto a la Asamblea Nacional? Evítese la consulta, ahórrese los 60 millones de dólares, ¿no? Y pregunte directamente a la Asamblea. Ese era el mejor camino y también se le dijo al presidente de la República. Pero en todo caso, pues las cosas ya están dadas, ya está la consulta. Y en cambio votar no, para que ese proyecto ya el presidente no lo puede enviar a la Asamblea, también sería un despropósito, ¿no? Por eso, en el tema de seguridad, si le decimos, ecuatorianos, por favor, voten sí. En el tema de incremento de penas, por favor, voten sí. En el tema de la extradición, por favor, voten sí. En el tema de la extinción de dominio, de la recuperación de los bienes robados, voten sí. En el resto, bueno, ustedes analicen. Los jueces constitucionales también. Yo pienso que también, bueno, reflexionen ustedes. Yo pienso que hay más cosas positivas que negativas. Claro. Porque hay a veces jueces que no conocen, se dejan comprar, les mal utilizan a los jueces y ha salido gente con habeas corpus. Ahí está el caso del vicepresidente. No se puede, de pronto no se puede generalizar, en este caso, así es. Que todos los jueces puedan conocer causas constitucionales. Me parece que por ahí estamos acertados. Sí. Pero esto no conlleva una situación política también, asambleísta Gutiérrez. Bueno, respecto al presidente, si gana la consulta, se va posicionando para lo que podría significar una próxima carrera presidencial. Eso fue tal vez lo criticable, que el presidente de la República hace preguntas obvias con fines políticos. Ahí sí yo le doy la razón al fundamento de la pregunta, porque esto debía haberlo hecho, como ya lo mencionamos, directamente a la Asamblea Nacional y se conseguía el mismo objetivo y se ahorraba dinero, pero parecería que el presidente pues, lo está haciendo con fines políticos. Por eso en nuestra cuña de radio, y que también salen en algunos canales virtuales, estamos diciendo que este no es un tema de partidos políticos, no es un tema de gobierno, este es un tema de paz, este es un tema de la tranquilidad, de la seguridad, del patriotismo, y votemos pensando en el país. ¿Que se va o no a beneficiar el presidente de la República? A lo mejor sí, pero en cambio si votamos no por perjudicarle políticamente al presidente de la República, también nos estamos perjudicando como país. Yo creo que hoy pensemos en la consulta, votemos con patriotismo, votemos con manera de forma consciente y después pues apoyemos o castiguemos al presidente de la República. Ya, pero estas consultas no se transforman en referéndums para aprobar o no la popularidad o la gestión de los presidentes. Lastimosamente así es, ¿no? Y el ejemplo más cercano a lo que pasó con Guillermo Lazo, claro, donde algunas preguntas que hoy nuevamente se están preguntando, claro, la gente votó no por ejemplo. En rechazo, sí, la extradición, por ejemplo, en rechazo
a la actitud negativa del presidente Guillermo Lazo. Sí, lamentablemente en algún sector de la población se va a dar eso, ¿no? Este rato estamos con apagones. Allá en la asamblea, hasta los asambleístas en broma y serio me decían, con Lucio no había apagones. Y es verdad, pues en nuestro gobierno no hubo apagones, porque tomamos medidas, planificamos y ejecutamos esa planificación. Y eso es lo que ha faltado ahora. También hay que decir la verdad, es culpa del gobierno, no hay planificación, no hay ejecución y el resultado son los apagones. ¿Usted le ve que puede afectar este tema en el aspecto de lo que están llamando a votar por el sí en la consulta, este tema de los apagones? Definitivamente sí va a afectar. El tema de México, el tema del IVA de pronto. Yo pienso que sí, temas que pueden afectar son el tema del IVA, el tema de los apagones. Se dice que los apagones ha sido una planificación, podría ser, ¿no? Se habla que un sabotaje se habla, ¿no? Sabotajes no sé, pero ¿Ustedes saboteaban algo en su gobierno? Bueno, hubo sabotajes, nos dejaron una semana sin producción de petróleo, eso afectó a la economía, pero tomamos medidas para que eso no se vuelva a repetir y luego ya no se volvió a repetir. Siempre hay esos sabotajes a los bienes públicos, como el caso que yo les explico del tema petrolero, y en este caso, si es que hay, pues también en el tema de electricidad, pero también hay los otros, entre comillas, sabotajes políticos que sacan gente. En mi gobierno sacaban a los jubilados a reclamar cuando en mi gobierno les duplicamos la pensión a los jubilados. El gobierno que más subió a los jubilados comparativamente es el gobierno de Lucio Gutiérrez. También lo dicen los organismos respectivos. No hay publicaciones, hay datos estadísticos sobre lo que les acabo de mencionar, pero siempre está esta controversia. O sea, hay que reconocer que su gobierno, la parte económica estuvo bastante bien, digamos, en este caso. Tenía un buen ministro también, ¿no? El economista Pozo, independientemente de lo que pueda significar. Uno debe tener un buen equipo de ministros, pero el que conduce es el presidente de la República, ¿no? Porque se suele decir, sí, por el ministro de Economía. Es cierto, por el ministro de Economía, pero ese ministro de Economía estuvo después con el presidente Lenín Moreno. ¿Y cómo estuvo la economía? Un fracaso total. Porque cuando el presidente no conduce, cuando el presidente no indica, no da las pautas, hay un fracaso total. Entonces no se quiere reconocer el trabajo del presidente, pero bueno, en economía, en la parte social, mi gobierno es el mejor. Ahí están las cifras. La mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia del Ecuador en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Ahí está la producción petrolera. Ahí está la seguridad, pues. En mi gobierno nunca hubo un sicariato, bueno, pero nunca hubo estos escándalos. Las condiciones eran diferentes, ¿no? Bueno, en este siempre caso, ha habido problemas. No había la penetración del narcotráfico como Mire, evidencia. yo tenía las amenazas en esa época de las FARC al norte del país y la narcoguerrilla de Sendero Luminoso al sur del país. Pero hay que tomar medidas. ¿Cuál fue la medida que yo tomé? Pedirles el pasado judicial. No dejaba que los extranjeros penetren libremente como sucedió después con Rafael Correa. Penetraban libremente a nuestro país, nadie les pedía el pasado judicial y hasta ahora. Nadie les dice, vea señor, ¿usted cómo se llama? ¿Qué viene? Puede ser narcotraficante, puede ser pedófilo, puede ser sicario. Ingresan libremente al Ecuador y es por eso que las bandas albanesas dicen que tienen escuelas de sicariato para niños de 10, de 12 años, porque les dejaron libremente ingresar al Ecuador y yo no solamente me quedo en la queja, sino siempre paso a la propuesta. Yo presenté una enmienda a la Constitución para que en lugar de lo que actualmente el artículo 416, numeral 6 de la Constitución permite el concepto de la ciudadanía universal, yo he propuesto, y ya está en la Corte Constitucional, que se cambie por la frase, el Estado ecuatoriano reconoce y regula la libre movilidad humana. Reconocemos la migración, apoyamos la migración. Hay esa propuesta entonces. Sí, pero no es una cuestión simplemente, no, está en la Constitución. Está en la Constitución, entonces... Ahí es una enmienda, ahí va a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional revisa, aprueba y regresa al Congreso y entonces se puede aprobar en el Congreso. El trámite es un poquito más elaborado. También presenté la enmienda a la Constitución del artículo 11.2 que dice, nadie puede ser discriminado, entre otras cosas, por el pasado judicial. Eso quiere decir que un pedófilo no puede ser discriminado. Un narcotraficante, un guerrillero, un sicario no puede ser discriminado porque dice la Constitución y eso no puede ser. Entonces he pedido que se elimine del artículo 11.2 la frase pasado, nadie puede ser discriminado, es el título, por su pensamiento ideológico, religión, color de la piel, inclinación sexual, etc. En eso estamos de acuerdo, pero también dice por el pasado judicial. Estamos pidiendo que se elimine
el tema del pasado judicial, porque no le podemos seguir convirtiendo al Ecuador en un basurero de la Claro, delincuencia pero de pronto internacional. mucha gente se ha rehabilitado en este caso y no se estaría atentando a los derechos de la gente que ya pues ha pasado a otro nivel. Sí, pero a ver, la pregunta es, usted, señor padre de familia, porque la Constitución dice que no se puede discriminar a un pedófilo, ¿le recibiría en su casa, si tiene niños de 8, de 10 años, y el fin de semana usted se va de viaje y le dejaría ese pedófilo en su casa con sus niños? La respuesta seguramente va a ser no. Entonces, el país es la casa de todos. No podemos permitir que pedófilos, que narcotraficantes, que sicarios, pues, no sean discriminados y estén libremente en el Ecuador. Por eso el país está como está. Tenemos que proteger nuestras fronteras, tenemos que proteger a nuestro país. Ya basta de pensar que los derechos no son regresivos para los delincuentes. ¿Y qué pasa con la gente buena? ¿Qué pasa con el chofer, con los hijos del Claro, chofer de desde bus que luego. fue asesinado? Hay que pensar ¿Cuándo nos en preocupamos? las mayorías, ¿no? Exactamente, Pero las también, mayorías. pero también sin afectar a las minorías, por supuesto. Claro, y hay que exigir también a los gobiernos en este caso También. para que se preocupen, hayan políticas de Estado que posibiliten lógicamente este hecho de que no los niños, los jóvenes no sean propensos a esta situación. Ahora, en la Asamblea Nacional, ¿cuál es el ambiente que se vive en este momento, asambleísta Gutiérrez? Bueno, de preocupación frente a estos casos de delincuencia, ¿no? En la que se ven jóvenes, prácticamente niños de 14 años involucrados. Ahí se nota que hay una falla estructural del gobierno nacional y de los gobiernos locales, porque no han atendido a los sectores marginales. No hay escuelas, no hay colegios, no hay universidad, no hay fuentes de trabajo, no hay presencia del Estado, no hay cuarteles de la policía, no hay cuarteles de Fuerzas Armadas, no hay guarderías para los niños cuando los padres salen a trabajar. Es una falla estructural y obviamente también pues hemos contribuido con leyes totalmente permisivas, con aquello de que los derechos no son regresivos y entonces a los niños no se les puede sancionar como un adulto. Es una batalla que tenemos en la Comisión de la Niñez. Yo soy de los que he propuesto. ¿Qué es lo que está hay que planteando? profundizar la malla curricular, el cambio de la malla curricular. Hay que volver a materias que dicen, no, eso ya está fuera de moda. Hay que volver a darle cívica, ética, moral, lugar natal, urbanidad, historia de límites. Cómo un niño, un adolescente va a amar a su parroquia, pero a su eso cantón. ya está determinado. Lo que Sí, pasa pero es que no se implementa. no la implementa el Ministerio No, de Educación. Exacto, no se implementa. Hemos pedido, volvamos ¿Cuáles son a lo que teníamos las razones para que no se implementen este tipo por de estos materias? criterios. Porque estamos muy globalizados, no sé qué es lo que pueda pasar. Por estos criterios, desde mi punto de vista equivocados, de que los derechos no son regresivos. Ok, no son regresivos, pero para la mayoría de los ciudadanos que somos gente buena. Pero para los que son malos, pues hay que aplicarles un poquito la mano dura para que se enderecen. Por ejemplo, hemos también solicitado volver a lo que teníamos en nuestra época, la premilitar para los 2 últimos años de la educación secundaria. Eso le fortalece los valores al niño, al adolescente, y eso evita que sean reclutados por las bandas delincuenciales. Hemos pedido también que tiene que haber un mayor control, así como cuando en las empresas, especialmente privadas, le hacen exámenes para ver si la persona consume o no consume drogas, y no para botarle del trabajo, sino a lo mejor para realizar una rehabilitación de esa persona. Exámenes de sangre, hay que hacer ese control en las escuelas porque están vendiendo de manera indiscriminada la droga a los niños de 12, 13, 14 años. Claro, entonces se está perdiendo nuestra niñez, nuestra juventud. Y también hemos dicho que las penas deben ser independientes de la edad, porque si no, no se van a componer. Por ejemplo, este niño de 14 años, si le ponen 2 años y todavía de supuesta corrección, va a salir a los 16 años a seguir matando, a seguir asesinando. Entonces este señor tiene que quedarse, no sé, pues por lo menos unos 15 años dependiendo de las, preso, de las y una verdadera ¿no? rehabilitación, y una verdadera rehabilitación. No, en este país no hay rehabilitación social. Que no hay rehabilitación, exacto. A lo que se van de pronto, no sé si ahora cambiaría, pero las cárceles son universidades del delito, Así es. Del crimen. Bueno, en estas circunstancias ni siquiera tenemos electricidad, peor va a haber rehabilitación.
Pero en todo caso hay que comenzar a trabajar, esa era la preocupación. El tema político, también estaba preguntando por este distanciamiento ya, esta oposición que tiene la Revolución Ciudadana, se terminó esa mayoría que había en la Asamblea Nacional. ¿Se está hablando de que están estructurando una nueva mayoría? Sí, Coronel Gutiérrez. veo que el gobierno está trabajando en esa dirección, me parece saludable, el gobierno obviamente necesita aprobar leyes, yo les he dicho, a mí no necesitan reclutarme, y yo votaré de manera positiva con todos los proyectos de ley que vayan a beneficio del pueblo ecuatoriano, por ejemplo, generación de empleo, por ejemplo, traer inversiones productivas, por ejemplo, recuperar la plata robada, por ejemplo, endurecer penas, cadena perpetua para los pillos, especialmente los políticos ladrones, porque ellos son los verdaderos causantes de la tragedia nacional, y nos opondremos pues a todo aquello que vaya en contra del país, condonar deudas a los más ricos. ¿Usted no va a ser parte de una mayoría coyuntural, digamos, en este caso? No, porque mire lo que sucedió con los correístas. Se oponen supuestamente a que se les perdone deudas a los más ricos del país, pero por esta mayoría que tenían, votaron a favor de que se condone deuda a los más ricos. ¿En dónde queda el discurso de los correístas que supuestamente se oponen al robo de los más ricos, de los banqueros, de los grandes empresarios, cuando ellos votan para que estos empresarios irresponsables le roben el dinero al pueblo ecuatoriano? ¿Cómo se estaría estructurando? Porque ahí van a primar, por ejemplo, asambleístas independientes, sí, o de minorías que están en la asamblea en este momento. Bueno, entiendo ¿Bajo qué condiciones? Entiendo que estará el Partido Social Cristiano, entiendo que estará, no sé, pues algunos independientes parece que están siendo captados o cooptados por el gobierno nacional, y habrán pues también los que se están saliendo de partidos políticos, creo que también están yendo al gobierno nacional. Bueno, como gobierno obviamente le interesa... ¿Con algún objetivo, con algún incentivo de pronto? Sí, debe ser. O sea, volvemos a las usanzas de antes, pues, exactamente, de la Asamblea Nacional. Miren, yo tenía 5 asambleístas de 100 en la Asamblea Nacional y mandé proyectos de ley, unos me aprobaron, otros no me aprobaron, pero yo tomé la decisión de gobernar sin la Asamblea Nacional, y ahí están los resultados, los mejores logros sociales, los mejores logros económicos y también éticos de toda la historia del Ecuador, sin necesidad de estar buscando mayoría, comprar a las mayorías. Claro que después hubo un golpe de Estado, pero ni siquiera fue dado por los congresistas, por los diputados. Fue dado por los generales traidores, quienes nunca admitieron que un coronel, que era menor obviamente que los generales, pues sea el jefe de ellos. Eso en definitiva, entonces dejaron comprar por decisiones que yo tomé duras y de las cuales no me arrepiento, de las cuales me enorgullezco. Soy el único presidente en la historia del Ecuador que logré que se encarcele a 5 banqueros. Eso no ha habido nunca en la historia del país. El único presidente que recuperó más de $1.000 millones de dólares robados por los banqueros. De pronto le pasó factura eso, ¿no? Claro, eso me pasó factura, sí. Ahora, usted no va a ser parte de ninguna mayoría, entonces, en este momento en la Asamblea Nacional, votará de acuerdo a su conciencia. De acuerdo a Pero mi ¿qué pasa conciencia? con otros compañeros suyos? Hay un asambleísta que estaba en el bloque social cristiano que llegó también con el partido Sociedad Patriótica y también ha salido. Sí, él ganó por ¿Va a volver? Él ganó por Sociedad Patriótica, fue comprado por el Partido Social Cristiano, y ahora parece... ¿Lo compraron? Comprado por el Partido Social Cristiano, y si ¿qué me refutan, les digo cómo le compraron. Y si me refutan... Pero díganos, ¿cómo le compraron? Le compraron, o sea, vamos a ver si salen a refutar. Ahí les voy a decir cómo le compraron al asambleísta Guido Vargas. Y ahora pues parece que por diferencias con el Partido Social Cristiano, él está en las filas del gobierno nacional, según lo que se escucha. Él salió de Sociedad Patriótica, como lo dijimos, es una bala disparada, eso ya no tiene retorno, entonces él no regresa al Partido Sociedad Patriótica. Ya salió de Sociedad Patriótica, se fue al Partido Social Cristiano y ahora parece que va a las filas del gobierno nacional. En todo caso, pues les deseamos éxito. Lamentablemente, esas son las controversias que existen dentro de la Asamblea Nacional que disminuyen inclusive la credibilidad de los propios asambleístas, ¿no? Es que, ¿qué se puede esperar? Los 2 partidos mayoritarios de la Asamblea están vinculados, están salpicados por la narcopolítica y por la narcojusticia. El Partido Social Cristiano, con el ex asambleísta Pablo Muentes, asesor directo
asesor de extrema confianza, operador político de Jaime Nebot, del líder del Partido Social Cristiano. Y acá el ex asambleísta Ronnie Aliaga, asimismo asesor, operador político, hasta creo que era jefe de bancada, amigo íntimo de Rafael Correa, salpicado por la narcopolítica y la narcojusticia en el caso Metástasis. O sea, ¿qué nos está pasando? Por eso insisto, el Ecuador tiene que ser refundado. Las instituciones democráticas del Ecuador colapsaron, no dan más. Todo está corrupto. Consejo Nacional Electoral, la justicia, ejecutivo, legislativo, todo está corrupto. Necesitamos una nueva Constitución de la República, un nuevo Código Penal, un nuevo Código de la Democracia y cambiar varias de las leyes que son las que permiten esta impunidad, a más de exigir. Claro, y ese es el trabajo que tienen que hacer ustedes, ¿no? Así es. Como y en la Constitución debe constar algo de lo que hemos mencionado, exigir al gobierno nacional y seccionales que trabajen en los sectores marginales. Si queremos seguridad, si queremos que las cosas cambien en el Ecuador, hay que ir allá a trabajar, a hacer escuelas, colegios, universidades. En el ámbito de la fiscalización se han tomado algunas decisiones. Hoy se aprobó un juicio político también al exministro del Interior, Juan Zapata. ¿Qué va a pasar en ese ámbito de la fiscalización? Hay algunos juicios pendientes también, ¿no? Así es, pero mire, un juicio que debería realizarse es al Consejo Nacional Electoral. ¿Quiénes son los responsables de la narcopolítica? Es el Consejo Nacional Electoral. Ellos son los encargados de controlar esas millonarias campañas. ¿Quién financia esas campañas que se gastan 2, 3 millones de dólares cuando el presidente, el alcalde, el prefecto en sus 4 años máximo pueden ganar $200,000? ¿De dónde salen esos 2 millones de dólares adicionales? ¿O son de la narcominería ilegal? ¿O es del narcotráfico común? ¿O es que ese candidato, una vez que llega a la alcaldía, a la prefectura, va a robar, va a hacer obras de pésima calidad para recuperar la plata invertida? ¿Qué pasa con ese juicio político a los miembros del Consejo Electoral? Está ahí archivado porque dicen que están en periodo electoral. En un proceso. Eso es otro tema que hay que cambiarlo. O sea, no puede haber impunidad de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Bueno, con esta nueva constitución a la que yo me refiero, se acaba el Consejo Nacional Electoral. Quiero conocer su punto de vista en este caso. El presidente de la República está suspendiendo la jornada laboral para el sector público el día de hoy y el día de mañana. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? ¿Va también a condonar la mitad de las planillas eléctricas en este mes? Bueno, son medidas extremas que no se deberían tomar. Yo fui presidente de la República, nunca tomé medidas de esta naturaleza. Para eso se requiere mayor experiencia y tal vez la recomendación al presidente de la República. Está bien la juventud. ¿Pero por qué suspender la jornada laboral? Porque como no hay energía y podría haber apagones el día de las elecciones y eso podría traer consecuencias para los resultados electorales, entonces pues quieren ahorrar energía. Al no haber trabajo laboral, ahorran energía y de esa manera pues se puede garantizar que al menos las elecciones no sean interrumpidas. Claro, porque ayer el Consejo Electoral decía eso, ¿no? Es responsabilidad del gobierno en este caso, el que no vayan a haber apagones el día domingo. Sí, aquí más bien la recomendación al presidente de la República, la misma que se le hacía a Guillermo Lasso, pero Guillermo Lasso no escuchó y por eso fracasó. Guillermo Lasso llegó a tener una popularidad también muy alta, 76%. Claro, después de la vacunación, ¿no? Así es, sí, y terminó con una bajísima popularidad. Cuidado, le pasa lo mismo al actual presidente de la República. Entonces hay que reflexionar. Por algo dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Por algo desde la antigüedad tenían los caciques, los curacas, ¿cómo se llamaba? El club de ancianos, los consejeros. Los consejeros, claro. Ancianos que le recomendaban al monarca, al emperador, sobre qué acciones tomar. Entonces acá yo pienso que el presidente de la República está bien la juventud, pero tiene que equilibrar con la experiencia. Claro, con eso no le está yendo muy bien, que digamos, con algunos ministros, ¿no? Claro, no se cometerían los errores que se están cometiendo, porque esto de los apagones no es algo que solo ocurre con el presidente Noboa. Ya ocurrió con el presidente Lasso. Y claro, todos los años hay estiaje. El problema es que no se tomaron los correctivos. No se hicieron temas que podrían haber solventado este tema de los apagones. La pregunta es por qué en el gobierno de Lucio no hubo apagones. No, es que ahí sí llovía. No es así.
Lo que pasa es que se Es que toman medidas. San Pedro era su hincha. ¿Por qué Colucio Coronel Gutiérrez? la economía creció al 9%? Es que ni sé qué, ni sé cuánto, es que esto, o sea, siempre se buscan excusas, no son excusas, es planificación, Oye, entonces, es capacidad, es trabajo. Ahí vienen los resultados positivos. Hoy no hay trabajo, no hay dedicación. ¿Vale el eslogan entonces con Lucio estábamos mejor? Sí, eso me decían hoy los asambleístas, con Lucio no había apagones, y es la verdad, no había apagones, había paz, había tranquilidad, no había los escándalos que tenemos ahora. Entonces, eso debe llevarnos a la reflexión. Tenemos que repensarnos, resetearnos, tenemos que hacer una reingeniería del país, tenemos que cambiar. Las instituciones democráticas colapsaron y el país no puede continuar como está. ¿Qué piensa usted? Quería hacerle un punto aparte, asambleísta Gutiérrez de Nacional. Usted es hincha del Nacional, ¿no? Sí, soy hincha del Nacional. Y siempre y ha estado así en estos últimos años complicado. En todo lo que prime es la economía. Y el momento que el expresidente Correa, ahora prófugo de la justicia... Pero usted le está echando la culpa todo a Correa, pues, en este caso. Es que él es el que en una decisión politiquera eliminó lo que teníamos antes de los militares, que los de servicio activo teníamos que colaborar con el Club Nacional, prácticamente era una disposición. Y los en servicio pasivo, el que quería, pues seguía aportando. Entonces, el expresidente Correa eliminó esa disposición y entonces ahí vinieron los problemas para el Nacional. Los económicos. Sí, los problemas económicos. Tuvo que vender a los mejores jugadores y luego pues también errores de malas la dirigencia. Malas administraciones, lamentablemente. Esperemos que se recupere el Nacional. Ojalá se recupere, sí, porque es un orgullo nacional, son jugadores criollos y yo pienso que sí deberían recibir el apoyo de todos los ecuatorianos. Ojalá pues se vuelva a que todos los militares por lo menos incentivarnos a que sigamos aportando en algo al Club Nacional, ¿no? Yo por lo menos lo hago. Muy bien, coronel, ha sido un gusto tenerlo por acá. Muchísimas gracias, muy gentil, les felicito, un bonito set. Muchísimas gracias también al señor coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, actualmente asambleísta nacional por el Partido Sociedad Patriótica, hablando de estos temas que son realmente importantes, para dilucidar, para que la ciudadanía tome en cuenta todas estas recomendaciones y vayan con conocimiento de causa a las urnas del próximo día domingo. Estamos llegando también a la parte final de la programación. No se olviden, nos encuentran en las plataformas de Global Opinion. Allí estamos en YouTube, estamos en Facebook, en TikTok, también en X, en Instagram también nos encuentran a través de estas plataformas. Dennos sus likes, apóyennos también con sus comentarios que son importantes. Mientras tanto, pues que lo disfruten. Felicidades.